Bien, hace ya varios miércoles iniciamos el estudio del mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido movido a reflexión a raíz de lo que hemos estado estudiando. Con la iglesia de Emmanuel ya vamos un poco más avanzado, 2 temas más avanzados que aquí, porque por una serie de circunstancias no pudimos mantener el ritmo, aunque iniciamos aquí primero. Hoy vamos a, como siempre, hacer un breve repaso. Y hoy el tiempo es menos que lo acostumbrado. Vamos a hacer solamente algunas reflexiones que nos permitan avanzar un poquito. Apocalipsis menciona 7 congregaciones o 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Tiatira y así sucesivamente. Pérgamo, Sardis, Filadelfia, la Odisea es la última, que es la que estamos estudiando. Aprendimos que cada una de estas iglesias tiene problemas particulares. Son como los hogares, cada uno tiene sus propias luchas y problemas. Y son como todas las iglesias, cada una con sus propias dificultades. Hay iglesias que luchan con un problema de falsas doctrinas. Otras iglesias luchan con problemas de inmoralidad. Recientemente la suegra mía me decía, Delgado, me cuesta cada vez más sentirme cómoda en la iglesia donde estoy asistiendo, aunque me queda cerca de casa y es cómoda. Y es un lugar que merece nuestro apoyo. La mundanalidad es tan fuerte que a veces uno se pregunta si la poca fe que yo tengo me dará para sobrevivir ahí. Me dijo y me mencionó una serie de cosas que no quiero mencionar aquí, pero esas son cosas que algunas iglesias pasan. En otras la informalidad, en otras la falta de estructura, en otras los problemas doctrinales internos. En otras los problemas de apostasía. Y cada iglesia tiene su propia historia. Las iglesias que menciona el libro de Apocalipsis no son diferentes a todas las demás iglesias. Si alguien cree que va a encontrar una iglesia perfecta y que por eso va a creer en Cristo, no va a llegar al cielo. Porque la iglesia perfecta en esta tierra no existe. Uno lo que espera es que la iglesia se apegue lo más posible, humanamente hablando, a la palabra de Dios. Y pueda con su testimonio respaldar la palabra del evangelio que predica. La iglesia, cuando sea perfecta, ya estaremos camino al cielo. Porque es cuando Cristo venga que ella se vestirá de lino fino, blanco y resplandeciente. Y luego se dice, ese lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, tiene que ver con el carácter. Ahora la iglesia ya tiene el carácter que ha de tener por toda la eternidad. Cada uno de estos mensajes, aunque estaban ubicados a diferentes iglesias, es curioso. Estas iglesias no estaban tan distantes unas de otras. Busque en Google un día, a manera de ejercicio, las 7 iglesias de Apocalipsis, la ruta que hacían. Y ustedes van a encontrar que estaba Éfeso, Esmirna y así sucesivamente hasta llegar a la Odisea en una forma de parecido a este piano, así. Pero habían más iglesias. Sin embargo, Apocalipsis escogió estas 7. La idea que planteamos en un principio fue que estas 7 iglesias fueron escogidas porque cada una de estas iglesias tenía un problema particular que al mismo tiempo representaba una situación que el pueblo de Dios viviría en algún momento de la historia. Así que estos mensajes a estas iglesias son mensajes reales que fueron enviados a iglesias reales del primer siglo en el Asia, en la localidad del Asia Menor. Pero cada uno de esos mensajes era como un mensaje profético que al mismo tiempo hablaba a la iglesia, pero también le hablaba a una etapa que viviría el pueblo de Dios en el transcurso del tiempo. Por eso estamos estudiando a la Odisea y hemos visto muchas cosas que eran reales de ello en el primer siglo, pero que en términos espirituales también son reales de nosotros los que vivimos en el último tiempo antes de encontrarnos con Cristo. La Odisea tenía un problema de orgullo espiritual. Creía que estaba bien. El Señor le decía, tú no estás bien. La Odisea creía que era rica, que estaba enriquecida y el Señor le dijo, tú eres pobre y miserable. Claro, un contraste, rica materialmente, pero pobre y miserable espiritualmente. La Odisea tenía un problema de visión, no veía su realidad espiritual. Cristo le dijo, unge tus ojos con colirio para que veas.
Curiosamente, en el primer siglo, en la Odisea se producía el mejor ungüento para la vista. La Odisea creía que estaba vestida, pero Cristo le dijo, realmente tú estás desnuda, compra de mí vestidos blancos para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pues paradójicamente, irónicamente, en la Odisea se producía la mejor lana negra de aquel entonces en todo el mundo antiguo. La Odisea, con su tibieza, provocaba un estado de náuseas en Cristo. Y Cristo le dijo, estoy por vomitarte de mi boca. Pues es interesante que el agua tibia que hacía tan popular las piletas de aguas en la Odisea y que servían para baños termales, tan saludable para la salud, tan bueno para la salud, por su alto contenido mineral y por su estado de tibieza, ni frío ni caliente, en el paladar producía un estado de náuseas y un deseo de vomitar. Cristo estructuró su mensaje en palabras que podían ser comprendidas por los laodicenses. Somos nosotros, 2000 años después, los que tenemos que estudiar este mensaje y traducirlo, interpretarlo. Pero cuando descubrimos las realidades que allí existían y luego cómo esas realidades se extrapolaban al ámbito espiritual, ahora nosotros podemos entonces tomar los principios de ese mensaje y traerlo aquí a este siglo que estamos viviendo y ver cómo eso tiene que ver con nosotros aquí y ahora. Hemos empezado a descubrir por la condición que vive el pueblo de Dios en este tiempo, que el pueblo de Dios en este tiempo, como los laodicenses del primer siglo, cree que está bien, que no tiene necesidad de nada. Sufre de un orgullito espiritual que a veces lo hace sentir superiores a los demás. Tiene un problema de visión espiritual que no le permite ver su real condición. Pero las buenas nuevas es que así como Cristo llamó al arrepentimiento a la iglesia del primer siglo, está llamando al arrepentimiento a su pueblo en este tiempo. Luego veremos que ese llamado al arrepentimiento tiene que ver con el día del juicio. Eso lo estudiaremos más adelante. Hoy vamos a ver otras cosas. Así que Cristo también le está proveyendo los méritos de su justicia a la Odisea, para que se cubra con el manto de la justicia de Cristo. No nos vaya a pasar a nosotros como la fiesta de bodas, que el dueño o el rey preparó una boda y llamó a los invitados y estos no quisieron ir. Entonces le dijo, bueno, pues ve por todos los lugares y invita a todo el que tú encuentres, no importa la condición. Y entonces vinieron los nuevos invitados. Pero cuando la boda estaba en proceso, el dueño pasa a hacer una inspección, porque se hizo provisión de un vestido para los que asistían a la boda. Pero en la inspección que se hizo apareció uno que no tenía el vestido de bodas. Y la pregunta fue, ¿cómo tú, que no tienes el vestido de boda, estás aquí? Entonces se dio una orden, sáquenlo fuera. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Se ha de realizar una boda de la iglesia con Cristo. Pero antes de que esa boda se produzca, se va a hacer una inspección. Y que nosotros entendemos que eso se conoce como el juicio previo al advenimiento. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? Miren, cuando Cristo venga, ¿no dice la Biblia que pagará a cada uno conforme sean sus obras? He aquí vengo pronto, dice Apocalipsis 22:12 también. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus hechos. ¿No le da eso a usted la idea de que si cuando Cristo venga, Él está dando a cada uno conforme sean sus hechos, de que eso se decidió antes de que Él viniera? Claro, claro. Y así en esa inspección, muchas personas que creen que está bien, se descubrirá que no está bien. Personas que creen que están vestidos con el manto de la justicia de Cristo, se va a descubrir que no tienen el manto adecuado para la boda y no podrán participar de ella.
La inspección que el hombre está haciendo en la fiesta de boda es lo que predice o señala o tipifica o ejemplifica la obra que Cristo está haciendo de juicio antes de venir. Cristo se presenta en las Escrituras como aquel que tiene llamas de fuego. Eso indica que Cristo tiene una visión penetrante, una visión completa. De hecho, Cristo aparece en el libro de Apocalipsis como teniendo 7 ojos. Y esos 7 ojos no es que son 7 ojos realmente, porque tampoco Él aparece allí como un cordero y Él tampoco es un cordero. Pero también aparece como teniendo 7 cuernos, pero realmente no tiene 7 cuernos. Ni siquiera uno. Ningún ser humano, ninguna criatura, ningún ser, ni Dios ni que Él haya creado, aparte del reino animal, tienen cuernos reales. El 7 es el número de la perfección y ojos es el símbolo del conocimiento. Así que Cristo lo que tiene es un conocimiento absoluto de toda la cosa. Y si tiene los cuernos, y son 7, y los cuernos son el símbolo del poder, lo que está diciendo es que Cristo es el Dios omnipotente. Todo lo sabe, todo lo puede. De manera que Él puede afrontar los problemas que nosotros tenemos. Y si nosotros decidimos no resolverlos, no es porque a Dios le falte poder. Es porque nosotros no hemos colaborado con Él. Así que la inspección, el llamado al arrepentimiento, el llamado, la amonestación para producirse un cambio, nos corresponde a nosotros tomarlo muy en serio. Y yo voy a retomar un punto y quizás con ese nosotros vamos a terminar el tema en esta noche. Ustedes recuerdan que cada uno de los mensajes a las iglesias empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia. ¿Recuerdan eso? Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué si el mensaje es enviado a la iglesia, el mensaje comienza diciendo, dile al ángel de la iglesia? Y si ustedes notan, empieza diciendo, yo conozco tus obras. Le está hablando al ángel, en primera persona, que tienes, no que tienen, que tienes nombre de que vives, pero estás, no que estás muerto. Y en cada uno de los mensajes tú vas encontrando ese estribillo, esa realidad. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y si seguimos la ruta, escribe al ángel de la iglesia en Mount Haven. ¿Por qué Cristo envía un mensaje a la iglesia y lo da en primera persona al ángel? ¿Indica eso que Cristo realmente no estaba pensando en la iglesia? Sí, Cristo está pensando a la iglesia. Porque miren, vamos a leer este pasaje para que ustedes vean. Cuando en Éfeso se le habló en primera persona al ángel, en el versículo 7 dice, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Por lo tanto, se comienza en primera persona y se termina en singular. ¿Captan el punto? Se termina en plural realmente, no en singular. Síganme, en plural. Porque del ángel se pasa a todas las iglesias. Así que el mensaje de Cristo al ángel es el mensaje del Espíritu a la iglesia. Pero es dado a la iglesia a través del ángel. Aquí yo me detengo en un punto importante. Tú y yo como líderes de iglesia, ¿cómo nos vemos en relación con Dios y entre Dios y la iglesia? El dirigente no es perfecto. El dirigente no puede ser perfecto absolutamente porque es un ser con una naturaleza humana defectuosa. Pero el dirigente, entre todas las personas que pertenecen a la iglesia, está llamado a ser un modelo y ejemplo. Ustedes recuerdan que Pablo, cuando escribió el libro de Romanos, si lo han leído, me imagino que sí, encontraron la frase que dice, primeramente al judío y también al griego.
Y ustedes cuando leen eso no se preguntan por qué lo que Pablo está diciendo se lo dice primero al judío y después al griego. En otras palabras, se lo dice a los judíos pero también a los demás. Pero si se lo va a decir a todos, ¿por qué no dice esto es lo que Dios dice a todos? No, esto es primero al judío y después al griego. Pablo tiene una intención. El judío tenía una responsabilidad mayor que todas las naciones. Porque diferente a todas las naciones fue el pueblo que Dios escogió. Le dio el pacto, le dio las promesas, le dio la ley, le dio el sistema de sacrificio. Dentro de ello, y no de Egipto o Samaria, Dios sacaba a los profetas y los hacía ejercer un ministerio. ¿Captan el punto? Por lo tanto, Pablo en una ocasión dijo, ¿qué ventaja tiene ser judío? Pablo dijo, mucho en gran manera, porque de ellos son los patriarcas, los profetas, el pacto, la ley, todo. Así que Israel como nación no es mejor que ninguna otra nación. Dios se lo recordó a ellos. No piense que yo te escogí a ti porque tú eres la gran cosa. Al contrario, yo te escogí a ti cuando tú eras la nación más insignificante de la tierra. Y no es porque haya mérito en ti, sino porque Jehová te amó, Él te quiso escoger. O sea, Dios nos escoge no porque somos la gran cosa o porque somos la persona que es indispensable. Dios nos escoge por su amor para capacitarnos para hacer una obra. Ahora, ¿soy yo un canal digno para que Dios haga esa obra? Si Dios ha de hablar a la iglesia de Mount Haven, claro que terminará hablando con la iglesia de Mount Haven. ¿Quién se lo impediría a Dios? Pero cuando Dios empiece a hablar, primero va a llamar a los ángeles de la iglesia. Y no se sorprenda si sigue el mismo método, que lo que la iglesia reciba como palabra de Dios es lo que Dios con su palabra le ha transmitido al líder de la iglesia. Nosotros como líderes de iglesia, estoy hablando del liderazgo de la iglesia ahora, tenemos que pensar bien este asunto. O nosotros somos lo que Dios quiere que seamos o quitémonos del medio. Quitémonos del medio. Porque Dios tiene que hablar a su pueblo y lo va a hacer a través del ángel de la iglesia. Y lo que yo hable a la iglesia tiene que ser tan palabra de Dios que cuando yo termine de hablar se pueda decir, eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia. Ustedes ven este pequeño objeto que está aquí, que se le llama atril o púlpito. No hay un objeto que represente más el poder de Dios en la iglesia que eso. Porque es desde aquí que este libro sagrado se abre. Y se supone que al abrirse, la palabra de Dios va a fluir a través del instrumento que está parado detrás de este objeto. Y esa palabra se supone que debe llegar a la iglesia. ¿Se dan ustedes cuenta de la seriedad de este asunto? En Esmirna se le dijo, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Y se le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida en primera persona. Pero oigan a la iglesia, he aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación. Pero no era el ángel que estaba pasando tribulación. ¿Saben qué significa eso también? Que el padecimiento de la iglesia es el padecimiento de los líderes. ¿Cómo puede un líder ser indiferente a las situaciones de la iglesia? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede la iglesia sufrir sola y el líder ni siquiera notarlo? ¿Cómo puede el líder sufrir y la iglesia no notarlo? El sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Porque somos parte de un mismo cuerpo. Si tú en el cuerpo eres la cabeza, otros serán las orejas, otros serán las manos, otros serán los brazos. Pero la cabeza no le puede decir a la oreja porque no es cabeza, yo no te necesito. Ni la oreja, Pablo siguiendo ese ejemplo, no le puede decir a la mano porque no son orejas.
Las manos no pueden oír y los ojos no pueden decir, bueno, por lo tanto yo no te necesito. No, si la mano hablara pudiera responder, yo no puedo escuchar, pero puedo hacer cosas que tú no puedes hacer. Por lo tanto, tan necesario eres tú en este cuerpo como yo. Nos necesitamos todos, mis hermanos. Todos somos una pieza importante. Pero cuando Dios va a dar su palabra, establece un orden. Y esa palabra llega a través del ángel de la iglesia. Algunos han dicho que el ángel de la iglesia es la misma iglesia, pero yo no creo eso. Les voy a explicar por qué. Porque Cristo dice que los candelabros, los 7 candelabros que se mencionan en el capítulo 1 de Apocalipsis, porque Juan vio a Jesús en Apocalipsis de pie en medio de 7 candelabros y luego vio que tenía 7 estrellas en las manos. Y dice, los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y luego pasa a explicar qué son las estrellas. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. Bien, si tomamos el término ángel, para nosotros un ángel es un ser celestial. Pero usted sabe que a veces nosotros usamos el término ángel de manera metafórica. Cuando nosotros decimos, esa persona es un ángel. ¿Qué queremos decir con eso? De igual manera cuando decimos ese es un demonio. No estamos diciendo que es un espíritu caído que sigue a Satanás, que pertenece al ejército de Satanás. Estamos diciendo que es una persona que es muy mala. ¿Ve? De igual manera, el término ángel, ángelos, originalmente en el griego, denota sencillamente un mensajero. Puede ser un mensajero celestial, pero también puede ser un mensajero terrenal. Cada vez que un profeta habla, ¿no es ese un mensajero de Dios? ¿Pero es un mensajero celestial? No, es un mensajero humano con un mensaje del cielo. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué es lo que se va a escribir? La revelación de Dios, que llega del cielo a través de un mensajero humano. Pero eso fue un juego que yo le hice a ustedes para ilustrarle. No lo crean por ese argumento. Vamos a probar eso ahora. Ustedes recuerdan cuando leímos el primer día que empezamos a hablar de esto, Pablo, escribiendo en la carta a los Colosenses, le dio un consejo a Arquipo terminando la carta. Y el consejo fue, díganle a Arquipo, que era el primer obispo o pastor de la iglesia de la Odisea, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Ese fue el consejo de Pablo al primer líder de la iglesia de la Odisea, 30 años antes de que Juan enviara su carta a la iglesia de la Odisea. Y cuando tú lees el mensaje de la iglesia de la Odisea, te das cuenta que lo que menos Arquipo hizo fue hacerle caso al consejo de Pablo. Porque si le hubiese hecho caso, la iglesia de la Odisea no hubiese estado en un deterioro espiritual tan profundo. ¿Qué le parece? En Apocalipsis, capítulo 1, leemos que las estrellas son los mensajeros, que pueden ser celestiales o humanos. Un comentador del libro de Apocalipsis dijo que los candelabros, como bien dice Apocalipsis, son los que representan la iglesia, pero no los ángeles. Decía él, los ángeles son el anciano de la iglesia. El anciano de la iglesia. Si Dios hubiese querido darle un mensaje, si las iglesias tuvieran ángeles guardianes y quisiera darle un mensaje, no tiene que escribirle una carta. Se lo dice allá arriba en el cielo. Porque los ángeles, dice Cristo, ven el rostro de Dios en el cielo. Así que los ángeles reciben encomienda de Dios de manera directa desde el cielo. Cuando vienen a la tierra, vienen ya encomendados por Dios. Y Dios no tiene que escribirle un libro. De hecho, los libros existen para nosotros, que olvidamos rápido. Pero los ángeles no necesitan estar leyendo cosas para recordarlas. Tienen una mente perfecta. Claro, como criatura pueden tenerla. Como criatura perfecta pueden tener una mente perfecta relativamente. La mente de Dios es la que es perfecta de manera absoluta.
En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3, nosotros leemos: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo van a resplandecer? Como las estrellas por toda la eternidad. Aquí tenemos un pasaje donde entendidos y maestros, porque los que enseñan son los maestros, los entendidos y maestros están en un paralelismo, es decir, están puestos lado a lado y una cosa representa a otra. Note que los primeros resplandecen con el resplandor del firmamento. Te mueve a mirar las estrellas. Y luego dice, y los que enseñan la justicia, sin decirlo, podemos leerlo, igual que ellos van a resplandecer como el firmamento. Pero es interesante que se utiliza el término estrella para decir que ellos brillarán de esa manera. De manera que en ese sentido, las estrellas que Cristo tiene en la mano derecha, bien basado en Daniel, podemos ahora decir que son los mensajeros que Cristo tiene que enseñan a la iglesia el mensaje de Dios. Las características que refleja el mensajero de la iglesia, es decir, el ángel de la iglesia, es la característica propia de los maestros y líderes de la iglesia, como muestran los pasajes que vamos a leer ahora. Cada vez que un líder o un maestro de la iglesia se torna descuidado, permisivo e indiferente, así mismo termina siendo la vida de la iglesia. Permisiva ante el pecado, indiferente ante las necesidades de la iglesia local y del mundo y de la comunidad, e indiferente a la realidad espiritual. Pero lo mismo es cierto cuando el líder está comprometido y es fiel. Eso mismo se refleja sobre aquellos que están liderando. La fraseología del mensaje a las iglesias, es decir, la forma en la que el mensaje está dado, nos recuerda el mensaje de los profetas. Así como es el sacerdote, dice Oseas capítulo 4, verso 9, así como es el sacerdote, así es el pueblo. ¿Hay alguna diferencia? No, porque el pueblo es un reflejo del sacerdote. Lo voy a castigar por sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. Así que si el pueblo está bien, el líder está bien. Y si el pueblo está bien es porque el líder está bien. En el libro de Oseas, capítulo 4, versos 13 y 14, oigan lo que dice Pablo de los líderes de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de que hayan personas que tengan funciones y liderazgo en la iglesia? Verso 13, 11 en adelante, capítulo 4. Él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros los constituyó profetas, a otros los constituyó evangelistas y a otros los constituyó pastores y maestros. Interesante, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿y para qué todos esos individuos calificados de diferentes dones y talentos? Si todos fueran evangelistas, ¿quién enseñaría a la iglesia como maestro? Si todos fueran maestros, ¿quién sería el que evangelizaría? Si todos fueran profetas, ¿quién sería evangelista? En otras palabras, si todos fueran orejas, ¿quiénes fueran manos? Si todos fueran manos, ¿quiénes fueran ojos? Dice, esto se hace para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Captan el punto? Esos líderes están puestos ahí con un propósito. Que ese liderazgo, ese propósito se cumpla en la iglesia y que la iglesia sea un reflejo de ese liderazgo.
Las iglesias de Apocalipsis tenían problemas. Nosotros tenemos problemas porque nuestro liderazgo tiene problemas. Nuestra debilidad es, la debilidad de la iglesia es la debilidad nuestra, los líderes. Por eso el líder, si hay uno dentro de todos que tiene que escuchar primero la palabra de Dios, es él. Si hay uno que tiene que modelar el ejemplo divino, es él. Si no lo hace, la misma advertencia que se le hace a la iglesia corre para el líder. Si no te arrepientes, prontamente voy a quitar el candelabro de tu lugar. ¿Qué le parece? ¿Creen ustedes que Cristo estaba relajando cuando dijo eso? ¿Creen ustedes que Jesús estaba jugando a las escondidas con la iglesia? O amenazando o hablando duro a ver si agarran miedo. Pero al fin y al cabo, como el padre que dice, muchacho, deja eso, si sigue haciendo eso te voy a pegar. Y pasa el día entero y el niño sigue haciendo eso y no le pega. Cristo no es un padre así. La Biblia dice que el padre que hace eso no está criando hijos, está criando bastardos. Ahora, no está diciendo que el padre tiene que ser un justiciero que pega por todo. Lo que quiere decir es que el padre tiene que realmente educar. Y tiene que tener disciplina y enseñarle a sus hijos. Si no te arrepientes, vengo y quito el candelabro de tu lugar. Muchos de nosotros va a ser removido del ministerio. Muchos de nosotros vamos a ser removidos del ministerio. Y cuando digo muchos de nosotros, estoy hablando desde arriba hasta abajo. ¿Cómo lo hará Dios? Yo no sé. Dios tiene 1001 maneras. Yo tengo que tomarme en serio el mensaje de la palabra. ¿Ven el mundo cómo está? ¿Sabían ustedes que cuando el 9/11 ocurrió, las iglesias se llenaban? No cabían la gente en las iglesias. Y 2 o 3 años después, están tan vacías. ¿Sabían ustedes que solamente la iglesia católica en lo que va de año ha cerrado más de 1500 templos aparte de las escuelas que ha ido cerrando? ¿Sabían ustedes que diariamente aquí se cierran más de 100 iglesias en esta nación? La nación cristiana. La gente no está en Dios. Está yendo de picada por un abismo y no se da cuenta. Entretenida, engañada, fascinada o hechizada, para usar el término bíblico. Como Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿O quién los hechizó? Pero insensato es un término polite para nosotros, decente. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Oh Gálatas sin cerebros, descerebrados. Porque es que no entra nada ahí. Y así estamos nosotros, mis hermanos, sin cerebros. Cristo está hablando en serio. ¿Cómo puede este mundo ignorar la ley de Dios, transgredirla impunemente toda la vida y luego creer que cuando un peligro amenaza, porque sencillamente hacemos una oración, y miren que estuvimos orando y hay que seguir orando, pero da pena tener que saber en el fondo del corazón que hay oraciones que Dios no va a contestar? El problema va a ocurrir. ¿Y saben por qué? Porque es la única manera en la que alguna gente van a entender algo. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo, y aquí no estamos tratando de explicar el misterio del sufrimiento, ni del mal en el mundo, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que si un par de castigo a un hijo lo enmienda y lo hace un mejor muchacho, ¿no vale la pena castigarlo un poquito de vez en cuando? Ya Isaías fue claro cuando dijo, Señor, mientras haya aliento en mí, madrugaré en buscarte. Porque después que hay juicio tuyo en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Hay comunidades, hay estados, hay países, hay naciones, hay familias
que no la pueden pasar bien. Porque han estado ignorando por demasiado tiempo la palabra de Dios. Y aquí viene una parte incómoda. Pablo dice en Hebreos, es cierto que la disciplina en algún momento no es agradable. No lo es. Pero después da fruto apacible y es provechosa. Teníamos nuestros padres humanos terrenales que nos castigaban, dice Pablo, nos disciplinaban y los amamos. Y muchos de nosotros hoy pueden decir, si no hubiese sido porque mi papá me corrige o me prohíbe ciertas cosas, yo estuviera donde yo estuviera. ¿Qué fuera de mí? Por lo tanto, podemos juzgar a Dios si queremos. Pero eso es una empresa que no prospera, porque solo Dios puede lidiar con la complejidad de este mundo. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versos 1 y 2, y este es mi último pasaje: te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. ¿No es eso lo que Cristo está haciendo con el ángel? Llamándolo, corrigiéndolo, reprendiéndolo. ¿No es eso lo que el Espíritu dice a la iglesia? Por ejemplo, la iglesia también tiene que ser enseñada, corregida, reprendida, amonestada, llamada al arrepentimiento. Yo no sé si todavía tú no te has convencido. Este mundo se está acabando. ¿Qué tú esperas para cambiar de rumbo y para entregar tu vida al Señor y empezar a trabajar por Dios en el poquito tiempo que queda? ¿Qué tú esperas? ¿Construir una casa en tu país? ¿Para qué? ¿Para que venga una tormenta y la destruya? ¿Un terremoto se la lleve? ¿Un deslave? ¿Para eso? Y no es que no lo haga. Yo quiero tener una. Yo no tengo ni allá ni aquí. Yo quiero tener una y desde que pueda voy a encontrar la manera de hacer una. Pero si esa es mi meta suprema, yo estoy perdido. Si eso es lo que requiere mi mayor esfuerzo, estoy desorientado. Esfuérzate por edificar tu vida, tu familia, tu casa, tu iglesia, y por estar abierto al mensaje de Dios. Y si eres un líder, sé un canal digno, útil, a través del cual Dios pueda enviar ese mensaje a la iglesia. El llamado al arrepentimiento a la iglesia es el llamado al arrepentimiento en primer plano y en primer lugar al liderazgo de la iglesia. Así que en esta noche me gustaría orar a nuestro Dios y orar por aquellos que quizás sienten en su corazón el deseo de que Dios los encamine hacia adelante, les ilumine el sendero y cuando tú camines puedas ver por dónde van tus pasos y puedas escuchar esa voz de Dios que dice, no te vayas a la derecha ni a la izquierda. ¿Captan el punto? Dios guiándonos, pero no a través de una voz que cualquiera puede oír. A través de esa voz que no todo el mundo está leyendo y que no todo el mundo le está haciendo caso. Mis hermanos, si tú anhelas que oremos a nuestro Dios esta noche, por eso te invito a ponerte de pie.